Muy bien, buenos días o buenas tardes, bueno, dependiendo de la hora a la que estés escuchando esta lectura. Continuaremos nuestra lectura en el libro Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo del pastor Albert Martin. Y bueno, aquí está su servidor Roberto Espinosa, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, aquí en Quito, Ecuador. Y te invito a que puedas acompañarme en esta preciosa lectura de este libro tan desafiante que es para los cristianos, en estos sermones que hace varios años atrás el pastor Albert Martin pronunció en su iglesia y después, más de una década después, se convirtió en un libro que ahora es de gran bendición para nosotros, el mundo de habla hispana, ¿no? Así que te invito a que me acompañes. Nos encontramos en las perlas. Hemos visto ya los hilos teológicos acerca del cuerpo y ahora estamos observando las perlas bíblicas sobre el cuerpo. Así que este capítulo 5, espero poder ver contigo este capítulo 5 y 6, posiblemente, nos dé la oportunidad de poder observar la segunda parte de las perlas. Si ya hemos visto 3 perlas hasta acá y ahora observaremos entonces lo que sería la perla número... No, realmente hemos visto la perla 1 y 2 y hoy estaremos viendo la perla número 3 en adelante, ¿sí? ¿Recuerdas? Ese collar de perlas tiene varios hilos, tiene varias perlas ensartadas en él y hace que haya una clara presentación de la doctrina de lo que es nuestro cuerpo según las escrituras, en contraste con lo que se enseña de manera incorrecta en este mundo, ¿no? Así que acerquémonos acá. La perla número 3 se llama una declaración apostólica y su aplicación. Una declaración apostólica y su aplicación. Todas las cosas me son lícitas, dice 1 Corintios 6, 12 al 20. Presta mucha atención porque aquí se encuentra la declaración apostólica y su aplicación. Dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los daré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación o el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Primero a los Corintios capítulo 6 versículos 12 al 20. Una lectura superficial de este pasaje nos convencerá que aquí el apóstol Pablo, en este caso, está tratando principalmente con el problema del pecado sexual, un pecado que era muy común en el ambiente en el que los cristianos de Corinto vivían en su nueva vida en Cristo. Tras esta lectura rápida también podemos ver con igual claridad que Pablo trata el problema de la pureza sexual, principalmente enfocándose en la dignidad del cuerpo del Hijo de Dios a la luz de las doctrinas bíblicas de la creación y la redención, que por cierto es lo que hemos observado brevemente al principio. El punto culminante de la enseñanza de Pablo se encuentra en el versículo 20 y está compuesto por 5 o 6 unidades principales de pensamiento. Lo he llamado una declaración apostólica y su aplicación. ¿Sabes? Esta declaración en sí es sencilla. Pablo afirma que los cristianos deben considerar que sus cuerpos le pertenecen a Dios, su Salvador, los cuales Él compró con su sangre. Esta clara declaración apostólica se nos da en el principio o en la primera parte del versículo 20. Dice el texto: pues por precio habéis sido comprados. Presta atención a eso. El apóstol expresa su aplicación de esta realidad en un mandato sencillo que se encuentra en la última parte de ese mismo versículo. Dice el texto: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Según la enseñanza que encontramos a través de este párrafo, debemos entender que nuestros cuerpos poseen una dignidad increíble al considerar que fueron creados
por Dios y redimidos por Jesucristo. Si resumimos el contenido del pasaje, es correcto entonces afirmar que el cuerpo del cristiano es templo del Dios vivo, creado por Dios, unido a Cristo, destinado para la resurrección, comprado por sangre, morado o siendo la morada del Espíritu Santo, templo del Dios vivo y propiedad suya. Todo esto es cierto a pesar del hecho inevitable de que los efectos del pecado, así como su actividad, aún son visibles en nuestro cuerpo. La Escritura nos enseña que frecuentemente el pecado obra por medio de nuestras facultades corporales. Romanos 6, 12, 7, 23 nos muestran cómo éste obra y todavía, aunque éste ha sido vencido, aún hay remanente de él y sigue siendo una lucha continua en el creyente hasta que Cristo vuelva. Además nos señala las Escrituras que el cuerpo está decayendo, como lo enseña 2 Corintios 4, 16, se va deteriorando, dice ese texto, ¿no? Y que si nuestro Señor Jesucristo no vuelve primero, seguirá rumbo a la muerte y a la tumba consecuentemente, ¿no? Sin embargo, estas realidades no niegan lo que nuestros cuerpos son a la luz de la creación y la redención. ¿Cuál es entonces la aplicación principal de Pablo en medio de todas las ricas enseñanzas sobre la naturaleza y la constitución del cuerpo de Cristo? O, mejor dicho, de nuestro cuerpo, o el cuerpo del cristiano. El mandato sencillo que se encuentra en la última parte del versículo 20 es así: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Al usar la forma imperativa del verbo en tiempo presente, el apóstol instruye al creyente a estar comprometido a seguir un estilo de vida de forma consciente, continua y tenaz, cuya motivación sea un deseo profundo y constante de glorificar a Dios en el cuerpo. El texto dice glorificad, eso es imperativo. Eso significa es continuo, es tenaz, es consciente. Obviamente, cuando hablamos de glorificar a Dios en el cuerpo, al cual Él le ha otorgado una dignidad tan maravillosa. Esta es la aplicación práctica del apóstol y es una aplicación cuyo alcance abarca mucho más que el mandato de mantener el cuerpo libre de la inmoralidad sexual. No se limita solo a tratar este pecado en este texto. Eso se ve solamente en una lectura breve, pero si haces un poco más de observación, prestas más atención al texto, vas a encontrar mucha más riqueza en la cual podemos profundizar, ¿no? Así que, acompáñame. Seguramente la obediencia a este mandato justifica la presuposición y esfuerzo que conlleva el administrar la mayordomía de nuestros cuerpos de forma responsable. Voy a hacer algunas preguntas muy directas que espero permanezcan en la conciencia de cada lector para siempre. La primera pregunta es la siguiente: ¿podrías tomar un cuchillo afilado en la mano y acercarte a Dios y decirle: oh Señor, tú le has otorgado una dignidad maravillosa a mi cuerpo y ahora te glorifico cortándome los brazos y clavándome este cuchillo en el muslo? Me pregunto si sería posible imaginar algún caso en el que tal mutilación pudiera ser considerada como el cumplimiento del imperativo de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Mi segunda pregunta es: ¿te atreverías a tomar un puñado de plantas venenosas, frotártelo por los brazos, la cara y decirle a Dios que lo glorificas en tu cuerpo al afligirlo deliberadamente con una aguda reacción alérgica? Bueno, son preguntas que nos deben llevar a reflexionar. ¿Harías eso? La tercera pregunta es: ¿tomarías un vaso de agua tóxica que sabes que está lleno de plomo, cianuro y un sinfín de bacterias patógenas, y sabiendo que está contaminada con químicos, te atreverías a decirle a Dios que te la tomas para su gloria? Bueno, estoy seguro de que tus respuestas a estas preguntas absurdas serían: claro que no, no lo haría jamás. Cuando estamos convencidos de que nuestro cuerpo es todo lo que este pasaje dice que es decir, que es un templo de Dios vivo, que ha sido creado por Dios, está unido a Cristo, está destinado para la resurrección, ha sido comprado por la sangre y es morada del Espíritu Santo y es propiedad de Dios, entonces es impensable que nos hagamos daño por medio de esas acciones que he descrito anteriormente. Ahora, cuando comenzamos a considerar nuestro cuerpo de esta forma bíblica y a tomar en serio el mandato de glorificar a Dios por medio de él, entonces es inevitable que consideremos seriamente el pasaje de 1 Corintios 10:31,
Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Al unir el mandato de glorificar a Dios en nuestro cuerpo con este otro mandato de comer y beber para su gloria, somos confrontados con unas implicaciones amplias sobre la mayordomía de nuestro cuerpo. Entonces nos preguntamos si es posible que nos sentemos a la mesa y digamos: Señor, estaré glorificándote de forma consciente y consumiré la comida que está delante de mí para tu gloria, aunque lo haré con una ignorancia e indiferencia total en cuanto al contenido nutricional de estos alimentos y sus calorías, de sus niveles de grasa animal y otras grasas insalubres que pueden tapar mis arterias y contribuir a que siga aumentando de peso. Podrías orar así. Una vez más, resulta impensable. ¿Sabes? Al concluir una semana compuesta por los ritmos normales de la vida, me pregunto si es posible que reflexionemos sobre lo que hemos hecho y dejado de hacer, diciendo a Dios algo como lo siguiente. Escucha bien. Oh Señor, sé que es viernes y que no he hecho nada más que moverme de la cama a la ducha y después a la mesa y al vehículo para llegar a mi lugar de trabajo y al final del día regresar a casa nuevamente. Después de la cena me he sentado en mi silla favorita durante varias horas hasta la hora de dormir. Este ha sido el patrón de mi vida durante otras semanas más. No he sacado tiempo para caminar con energía en el parque más cercano. No he hecho nada para contribuir de forma deliberada a la salud de mi corazón, ni para quemar las calorías excesivas. Sé que la revelación general nos muestra una realidad clara o varias realidades claras en cuanto a la necesidad de realizar alguna actividad cardiovascular para promover la salud. Sin embargo, para tu gloria, estoy planificando sentarme aquí en esta posición sedentaria una vez más y rechazar la idea de ejercitarme con un paseo enérgico o bajar al sótano donde tengo mi máquina de caminar o de realizar alguna otra actividad cardiovascular. Y por cierto, Señor, estoy viviendo de esta forma sedentaria con la intención de glorificarte con mi cuerpo. Una vez más, esto sería absurdo, ¿verdad? Orar de esta manera sería algo tremendamente absurdo. Quisiera argumentar más sobre el tema. Me pregunto si alguien podría vivir según un patrón de indiferencia hacia su salud física y su bienestar después de decir con integridad: oh Señor, sé que este estilo de vida y estos hábitos pueden acortarme por lo menos de 5 a 10 años de vida, y para tu gloria he optado por un futuro en el que mis nietos no puedan jugar conmigo en el patio de mi casa, ni sentarse sobre mis rodillas para aprender sobre mí. No, prefiero, en lugar de esto, me visiten en el cementerio y dejen flores sobre mi tumba. Para tu gloria, Señor, mi anhelo es que mi esposa se vea forzada a llevarme al doctor de doctor en doctor durante mis años de vejez, porque como resultado de mi irresponsabilidad en el hábito de la dieta, el ejercicio y la educación sobre mis hábitos que influyen para una buena salud, me he acarreado enfermedades como la diabetes y trastornos en mi corazón. Amados oyentes, una vez más, repito, esta clase de oración sería absurda, ¿verdad? Podemos decir mucho más sobre esta tercera perla. Sin embargo, confío en que se ha podido impresionar la conciencia de cada uno de aquellos que están escuchando esto con el deber inevitable de tomar en serio esta declaración apostólica y su muy clara aplicación, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Acerquémonos a la perla número 4, donde se presenta una afirmación apostólica. Dice el texto en 1 Timoteo capítulo 4, verso 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. A través de casi todo el contenido de la primera carta de Pablo a Timoteo, el apóstol le da a su joven colega en el ministerio una lista extensa de responsabilidades que tratan el tema de cómo debería o cómo debía ordenar el comportamiento del pueblo de Dios en la iglesia o las iglesias. Bueno, ya en Éfeso, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, es evidente cómo el apóstol enseña que la iglesia tiene una identidad clara y definida y por lo tanto esta debe tener una conducta delante del Señor que refleje el testimonio de Cristo.
Sin embargo, comenzando en el capítulo 4, el versículo 6 del apóstol Pablo se enfoca en las responsabilidades de Timoteo en cuanto a la administración de su propia vida como un hombre cristiano y un siervo del Señor Jesucristo. El punto culminante de estas directrices dirigidas a la persona misma de Timoteo se expresan en el versículo 16. Dice el texto: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. ¿Sabes? En medio de este párrafo de directrices dirigidas a Timoteo, encontramos las palabras de 1 Timoteo 4, versículos 7 al 8. Más bien, dice el texto, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Con estas palabras, Pablo le dice a Timoteo que necesita esforzarse de forma consciente y constante para progresar en la santidad personal. Utiliza la forma imperativa del verbo en tiempo presente para que Timoteo la asociara inmediatamente con el entrenamiento de los atletas que deseaban participar en los Juegos griegos. Como parte de su preparación para competir en uno o más de los concursos de los Juegos Olímpicos, los atletas cumplían con un entrenamiento físico severo, riguroso y disciplinado. Por tanto, al leer estas palabras, Timoteo no podía tener ninguna duda de que el desempeño de todas las responsabilidades que se le habían dado en cuanto al orden de la vida eclesiástica en Éfeso nunca debía dejar él entonces de esforzarse por llevar a cabo de forma consistente, constante y disciplinada aquellos ejercicios espirituales que tienen como propósito el producir una vida espiritual saludable y vigorosa, que de una u otra forma bien claro esté marcada por una piedad creciente. Timoteo nunca podía dejar de disciplinarse a sí mismo para la piedad. Sabes, después de darle este mandato a su joven colega en cuanto a su deber de entrenarse para la piedad, Pablo hace una afirmación comparativa en el versículo 8. Afirma que mientras el ejercicio físico aprovecha poco, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Al hacer esta comparación del valor relativo del ejercicio espiritual y el físico, mira, el apóstol nos proporciona una de las afirmaciones más claras en todas las escrituras sobre la realidad de que el ejercicio físico aprovecha. Aunque aprovecha poco y su beneficio es breve, de duración en comparación con el de la disciplina para la piedad, aún así la realidad es que aprovecha. Eso es lo que dice el texto. No dice que que es algo malo, no dice que es algo que no deberíamos hacer. El texto dice que aprovecha, aunque sea poco, pero aprovecha. En comparación con la piedad, obviamente, la piedad es mucho más importante, tienes bienes para esta vida y para la venidera, pero si de alguna forma podemos extender nuestros días de vida en esta tierra, aprovechando lo poco que aprovecha el ejercicio físico, entonces aprovechémoslo bien. Pablo no tuvo que citar un pasaje del Antiguo Testamento, ni de ninguna parte del Nuevo Testamento que ya existiera para afirmar que el ejercicio físico aprovecha. Al contrario, para hacer la afirmación positiva sobre el beneficio del ejercicio físico, solo tuvo que considerar lo que está escrito en palabras grandes en el libro de la Revelación general. Mira, el atleta que se prepara para competir en los Juegos griegos era un testimonio indiscutible de que el ejercicio físico aporta cierto beneficio. Entonces, a menos que estemos preparados para contradecir la declaración de Pablo, debemos aceptar que la afirmación de que el ejercicio físico aprovecha es una aseveración infalible de la Escritura. Si estamos convencidos de este hecho, entonces también debemos aceptar que sería beneficioso para nosotros el hacer algún tipo de ejercicio apropiado físico como parte de nuestro cumplimiento de la mayordomía que Dios nos ha dado en el ámbito de cuidar de nuestros cuerpos. Si reconocemos que el mensaje de la revelación general sobre el beneficio del ejercicio físico ha sido confirmado en el libro de la revelación especial de Dios, entonces es pecado que rehusemos participar de alguna forma de esta disciplina beneficiosa. Santiago 4:17 dice que aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al enfrentar nuestro pecado y cómo hemos fracasado en esta área de nuestras vidas,
debemos acudir nuevamente a las verdades maravillosas que representan el primer sujetalibros, es decir, la justicia de Cristo. De igual manera, si estamos resueltos a empezar un curso nuevo de obediencia práctica a nuestro deber en cuanto al beneficio del ejercicio físico, debemos acudir nuevamente a otras verdades que son igualmente maravillosas. Estas verdades son las que representan el segundo sujetalibros, es decir, la necesidad y la disponibilidad del poder del Espíritu Santo. La necesidad y la disponibilidad del poder del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos perlas preciosas que se están mostrando para que tú y yo podamos aprender con respecto al cuidado que debemos hacia nuestro cuerpo. Aquí se halla el ejercicio que aprovecha, ¿verdad? Aunque aprovecha poco, eso no quita el hecho de que aproveche. Acerquémonos a otro capítulo nuevo, el número 6, para ver la tercera parte de las perlas bíblicas sobre el cuerpo. Vamos a continuar con las perlas y en este caso, perla número 5. Una observación y un ejemplo apostólico. Aquí se encuentra una observación y un ejemplo apostólico. ¿No sabéis que los que corren, dice el texto? Y déjame citarte de dónde viene. Primero a los Corintios 9, 24 al 27. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. El texto dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, dice el texto, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta o a dónde voy. De esta manera peleo, dice él, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Sabes? El contexto de estos versículos es la manera extensa en la que Pablo trata el tema de la libertad cristiana. En estos capítulos de la epístola, él ha estado señalando su práctica como cristiano y el apóstol con respecto a las libertades que Dios le había otorgado en Cristo. Nos da a conocer que él ha estado dispuesto a renunciar la práctica de cualquier aspecto de su libertad cristiana si al hacerlo puede ser de mayor utilidad la salvación y la edificación a los demás, al igual que más diligente en cuanto a su propia salvación, perseverando en el camino de la fe, la obediencia y la santidad. Toda doctrina y práctica de libertad cristiana que no sea conforme a las perspectivas del apóstol Pablo que se encuentran en 1 de Corintios capítulo 9 es un desvío de la verdad bíblica que conducen a la destrucción del alma. Tristemente en nuestros días esta aberración la cometen muchos que profesan creer y amar las verdades bíblicas que son conocidas como las doctrinas de la gracia. Estas personas reaccionan fuertemente en contra del fundamentalismo legalista del pasado y usando la libertad cristiana, entre comillas, como excusa, permiten y practican con impunidad toda clase de impedimento al progreso del Evangelio, a la edificación de los santos y la seguridad y la salvación de las almas. Los que viven de tal forma no aprendieron de Pablo la doctrina de la libertad cristiana. La libertad cristiana es parte de una perspectiva más amplia de la naturaleza de la vida cristiana en general, y Pablo quiere que los corintios lo vean de esta manera. Al pensar sobre todo lo que había escrito anteriormente en el capítulo sobre las muchas libertades a las que había renunciado voluntariamente, escribe en el versículo 23 ahora el apóstol Pablo: y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Notas esto? El versículo 24 empieza con una pregunta retórica. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Pablo da por sentado que todos los corintios habían visto o oído que en los juegos griegos, independientemente de cuántos hombres estuvieran en línea de partida, solo un hombre recibía el premio por haber ganado la carrera. Basándose en este hecho, el apóstol Pablo da una exhortación muy clara a los corintios con respecto a lo que tiene que ver con esta carrera y el poder obtener el premio. Esta exhortación es sumamente importante.
Él les exhorta diciéndoles que corran de modo que pueden obtener el premio. Luego vuelve a hacer uso de la analogía de los participantes en una carrera, recordándoles que todo atleta que verdaderamente desea ganar la carrera y obtener el premio vive una vida de dominio propio tal en cada área de su vida, en cada aspecto de su vida. No hay un área que no haya sido rendida ante el Señor o en la cual no se haya disciplinado. Mira, mientras que ellos se esmeran por ejercer el dominio propio en todas las esferas de su vida para recibir una corona corruptible, el apóstol afirma que el verdadero cristiano ejerce el dominio propio para obtener una corona que es incorruptible, como dice el verso 25. En los versículos 26 y 27, el apóstol continúa describiendo cuál es su propia experiencia espiritual al esforzarse por obtener la corona incorruptible de la vida eterna. Primero, la describen de forma negativa. Su trayectoria en la vida cristiana no es el de un corredor desorientado que vaga por aquí y por allá. Tampoco es el de un boxeador que se mueve sin propósito y que da golpes al aire, como a veces jugamos, ¿verdad? A parecer que somos excelentes boxeadores y estamos golpeando el aire, pero si tuviéramos que tener un encuentro en el ring, ninguno de nosotros podría estar de pie allí porque no somos de aquellos que tienen esta disciplina apropiada. De forma positiva, describe ese esmero para conseguir el premio como un compromiso pleno de disciplina para con el cuerpo y mantenerlo bajo control. Someterlo significa, literalmente, hacerlo su esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, él mismo, el apóstol, sea descalificado. El término griego que el apóstol emplea y que se traduce como descalificado es adóquimos. Las demás ocasiones en las que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento son para comunicar claramente el sentido de ser reprobado o ser rechazado. Pero el apóstol Pablo gana la carrera perseverando en un estilo de vida en el cual se le da muerte a las pasiones y los apetitos de la carne. No era una cuestión de ganar o de perder algún premio. Era un asunto de vida o muerte. Mi deseo es que aquellos que están escuchando esta lectura, puedan apreciar que este pasaje, el apóstol Pablo se enfoca en el cuerpo cuando nos proporciona una descripción sobre aquellas prácticas que son esenciales para la perseverancia. Claro está que ninguna de las cosas que él menciona sobre la forma de tratar el cuerpo es posible sin la involucración de la mente, el corazón y el alma. Sin embargo, el apóstol no se limita al alma. Él concreta su argumento sobre la perseverancia haciendo referencia a los atletas que se enfocan en la disciplina del cuerpo, sus apetitos, sus facultades y sus pasiones. Afirma claramente que él tenía la firme determinación de no ser descalificado por haberle dado rienda suelta a las pasiones y los apetitos de su cuerpo, ni por no haber terminado la carrera y obtenido el premio. El gran apóstol Pablo, a quien Cristo llamó con su voz del cielo y a quien se le permitió entrar en los secretos de Dios por revelación directa, estaba convencido de que sólo podría obtener el premio siguiendo un camino de autodisciplina plena del cuerpo, similar a la de los atletas que participaban en los Juegos griegos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puede alguno de nosotros darse el lujo de pensar que es posible obtener el premio siendo indiferente a este asunto de cómo controlar los apetitos, las pasiones y las tendencias del cuerpo? Debemos enfatizar que Pablo no apoyaba el ascetismo, una filosofía engendrada por los demonios mismos, en lo tocante a los placeres físicos de la comida y la intimidad sexual legítima. ¿Sabes? Primera de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5, él afirma claramente que son los demonios los que inspiran aquellas doctrinas que llevan a los hombres a prohibir el matrimonio y a evitar ciertos alimentos, todo bajo el mandato de deber religioso. En su carta a los cristianos, a los colosenses, él mismo les reprende, o mejor dicho, él mismo reprende la enseñanza del ascetismo que impone reglas humanas que prohíben el disfrute de todo lo que Dios ha creado, en este caso el buen alimento que Dios nos ha dado. El texto dice:
si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20 al 23. Sin embargo, Pablo, el mismo que escribió lo anterior, también nos proporciona ciertas observaciones y principios que aprendió de las disciplinas que son esenciales para obtener los premios del atletismo. Se refiere a la realidad que había comprobado en su propia experiencia. Tales observaciones nos enseñan que gran parte de la mayordomía de nuestro cuerpo implica hacer que éste sea nuestro esclavo. De esta forma debemos buscar una santidad que abarque las pasiones y los apetitos del mismo, ya que estos deben ser controlados para poder perseverar y obtener el premio. Mira, la enseñanza del apóstol en este pasaje se apoya en las palabras solemnes de nuestro Señor Jesús, que nos repite varias veces a través de los evangelios. Me refiero a los pasajes bíblicos en los que nuestro Señor afirma que debemos arrancarnos y echar de nosotros el ojo o la mano o el pie que nos es de ocasión de pecar, ya que de otro modo pereceremos en el infierno. Puedes leerlo después, pero son Mateo 5, 29 al 30 o 18, 8 al 19 o Marcos 9, 43 al 48, donde Cristo es muy radical cuando se trata del pecado. ¿Sí? Es solo en la fortaleza y en la gracia de Cristo que podemos tratar con nuestro pecado de esta forma tan radical. Sin embargo, la operación de la gracia y la fortaleza de Cristo no significa que la acción de arrancar y de echar es exclusivamente obra suya, sino que toda nuestra humanidad redimida también se ve involucrada en esta operación radical, ese esfuerzo, esta batalla contra el pecado. Él obra en nosotros, el Señor Jesucristo obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Pero su obra se muestra a medida que nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12. Cuando con toda seriedad espiritual nos arrancamos, nos sacamos y echamos de nosotros todo lo que sea ocasión de pecar, nosotros mismos tenemos que llevar a cabo la acción de arrancarlo y echarlo. Junto con el apóstol Pablo debemos ser capaces de afirmar, como él dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Estas son las palabras de un masoquista espiritual que sufre de un trastorno psicológico. Y déjame decirte algo, estas no son en ninguna manera palabras de alguien que piensa así o de alguien que se ve a sí mismo como un masoquista espiritual o que sufre trastorno psicológico. Más bien proceden por inspiración del Espíritu de Dios, de un Hijo de Dios que gozaba de salud espiritual y que había tomado la firme resolución de perseverar y de obtener el premio al final. ¿Puedes tú, mi querido hermano, amigo, que estás escuchando esto, hablar de la misma manera que el apóstol Pablo? Con toda verdad y sinceridad, ¿puedes decir que el testimonio de Pablo es también tu testimonio? Permíteme compartir contigo la perla número 6. Las directrices del sexto mandamiento. Sabes, hay una directriz interesante entre el decálogo o lo que se conoce como la ley moral. Y nosotros creemos que la ley moral de Dios está vigente, el decálogo, los 10 mandamientos, los cuales juzgan a todo hombre y le recuerdan que somos pecadores y a su vez nos muestran que necesitamos un Salvador. En este caso hay una directriz en el sexto mandamiento muy clara y es no matarás. Éxodo 23 se lo enseña. Los grandes credos, las confesiones de fe y los catecismos de la Iglesia cristiana histórica a través de los siglos manifiestan la convicción de que los 10 mandamientos son un resumen de la ley inmutable de Dios. Son una ley para todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo. Entre esas 10 palabras o el decálogo, escritas por el dedo de Dios en las tablas de piedras, se encuentra el siguiente mandato: no matarás.
Aunque las palabras de Dios indican claramente que en ciertas circunstancias Dios mismo exige que le demos muerte a otros seres humanos, ningún hombre puede tomar la vida de otros sin una clara autorización divina para hacerlo. Quizás no existe otro lugar en toda la literatura no inspirada donde podamos encontrar una afirmación más clara y completa sobre el significado de los 10 mandamientos que en el Catecismo Mayor de Westminster. En este documento encontramos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las reglas que debemos observar para entender los 10 mandamientos correctamente? Esta es la pregunta 99. Después nos proporciona 8 reglas para interpretar el decálogo. Aquí cito la regla número 4 y la regla número 7. Dice que donde se nos manda a cumplir un deber, el pecado opuesto también está prohibido, y que donde se prohíbe un pecado, también se nos manda a cumplir el deber opuesto, que donde se incluye una promesa, la amenaza opuesta está implicada, y que donde se hace una amenaza, la promesa opuesta también está incluida. Aquello que se nos prohíbe o que se nos manda, estamos obligados, según nuestra posición, a esforzarnos para hacer que los demás lo eviten o lo lleven a cabo, según el deber que les corresponde por su posición. Después de esta explicación, el Catecismo nos proporciona una exposición de cada mandamiento, explicando tanto el deber como la prohibición de cada uno de ellos. El Catecismo aborda el 6º mandamiento de la siguiente manera. Primero, la parte sobre los deberes del mismo. Y mira lo que dice. Los deberes que exige el 6º mandamiento son hacer todo el estudio cuidadoso que sea necesario y esforzarse en todo lo que sea legítimo para proteger nuestra propia vida y la de los demás, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, sometiendo todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitarle la vida injustamente a cualquier persona. También implica un uso sobrio de la carne, en este caso la comida, la bebida y la medicina, el dormir, el trabajo y el recreo. Después explica las prohibiciones del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe? Bueno, los pecados que se prohíben en este 6º mandamiento son descuidar o quitar los medios legítimos y necesarios para preservar la vida, el uso inmoderado de la carne, la comida, la bebida, el trabajo y el recreo, y todo lo que tiende a la destrucción de la vida de cualquier persona. Qué interesante esto. Los grandes teólogos y pastores cultos que redactaron estas respuestas se esmeraron por apoyar cada afirmación con un pasaje de las Escrituras. Sencillamente aplicaron el 6º mandamiento de la misma forma en la que nuestro Señor aplica el 7º en Mateo 5, 27 al 28. En ese pasaje nuestro Señor afirma que el hombre que codicia en su corazón a una mujer que no es su esposa comete una violación directa al 7º mandamiento, que es no cometerás adulterio. Es más que una prohibición del acto físico. De forma positiva, este mandamiento exige que nuestros pensamientos y deseos también sean puros. Quiero enfocarme en solo una de las afirmaciones de cada respuesta del Catecismo sobre el 6º mandamiento. Sabes, en primer lugar, se nos manda a hacer un uso sobrio de la carne, o sea, la comida, la bebida, la medicina, el dormir, el trabajo y el recreo. ¿Qué significa emplear estas cosas sobriamente? Bueno, con relación a la comida, implica que debemos adquirir cierto entendimiento de los principios básicos de un régimen alimenticio equilibrado y de lo que significa comer un número razonable de calorías, así como la relación que estas cosas tienen con el entendimiento o mandamiento de un peso saludable. Con relación a la bebida, debemos ser realistas y considerar si somos capaces de bebernos una copa de vino u otra bebida alcohólica sin embriagarnos ilícitamente o sin acercarnos a la embriaguez, ya que esto está prohibido estrictamente en las Escrituras, como dice Efesios 5:18, el hecho de no estar controlado por ninguna sustancia o bebida alcohólica, ¿verdad? Seguramente el principio de un uso sobrio de la bebida debe incluir la necesidad de establecer un límite estricto en cuanto al consumo de bebidas azucaradas también, no solo bebidas alcohólicas, bebidas que están repletas de azúcar y de componentes químicos que no hacen nada por nutrir el cuerpo. Además, para ser prudentes
con el dormir, el trabajo y el recreo, se necesita cierto conocimiento preciso sobre la cantidad de descanso que personalmente necesitamos para desenvolvernos bien, así como la clase de cantidad de recreación que necesitamos para promover nuestro bienestar físico y emocional. Pero en segundo lugar, consideremos las implicaciones de las prohibiciones en el Catecismo Mayor, que éste cita muy sabiamente como parte del sexto mandamiento. Mira, los estudios médicos más fiables y extensos han demostrado a través de muchas décadas el hecho claro e irrefutable de que hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular regularmente contribuye a una buena salud general y a un peso estable y aceptable. También nos ayuda a evitar un sinnúmero de enfermedades y en muchos casos nos añade años de vida. Así como podemos negar el vínculo evidente que existe entre el cáncer del pulmón y el fumar, esta realidad no se puede negar racionalmente. O sea, el hombre que sigue fumando, a pesar de que existen evidencias convincentes sobre el peligro de este hábito, se da un gusto que tiende a la destrucción de la vida. Personalmente estoy convencido de que si alguno de nuestros antepasados espirituales que solía fumar tabaco hubiese sabido lo que nosotros conocemos hoy sobre sus efectos dañinos, hubieran desechado esas cajetillas de tabaco y enterrado sus propias pipas y cigarros. Si nuestro pensar está regulado por las Escrituras, sabemos que el esfuerzo que hacemos por conformar nuestras vidas a la ley de Dios no nos hace ganar puntos en el tribunal celestial. Mira, debemos confiar siempre que nuestra salvación descansa solo y únicamente en aquel que, como nuestro representante, obedeció perfectamente la ley y murió bajo la maldición de la ley para asegurar que seamos completamente aceptos ante Dios en el tribunal celestial. Esto significa que hemos vuelto al primer sujetalibros. Sin embargo, a todos los que en realidad se han apropiado de esta salvación que ha sido comprada solo por la persona y la obra de Cristo, también se les ha otorgado un amor por el Salvador, como dice 1 Pedro 1:8 o 1 Corintios 16:22. Según las palabras de este mismo Salvador, amarle hará que tengamos una pasión por obedecerle y guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, 1 Juan 2:3-4. Aquí está incluido el sexto mandamiento, junto con todas sus implicaciones sobre la mayordomía responsable de nuestros cuerpos. Concluiremos la discusión sobre la sexta perla con una analogía hipotética extensa. Imagínate que conoces a un hombre que profesa ser cristiano. Este hombre está próximo a cumplir 65 años y tiene buenas razones para pensar que podía vivir hasta los 75 u 80 años. Estamos hablando de una buena cantidad de años, ¿no? Salmo 90:10 lo enseña. Su perfil genético, salud general y condición física hace que esta sea una expectativa razonable. ¿Qué pensarías si un día escuchas que al cumplir los 75 años, esta persona se puso una pistola en la cabeza y se quitó la vida? ¿No te entristecería al ver que ha puesto en duda su fe cristiana por este acto deliberado de autodestrucción? ¿No te lamentarías también porque él, al tomar su propia vida, dejó atrás a una viuda con el corazón destrozado, una mujer que durante más de 50 años invirtió su tiempo con él y en la vida de sus hijos? ¿No te afligirías porque sus nietos perdieron a un abuelo justo cuando él pudo haber ejercido una mayor influencia en sus vidas? ¿No te entristecería porque el pueblo de Dios perdió a un santo probado en una etapa de su vida en la que pudo haber ejercido una influencia tremenda, ya que posiblemente sus circunstancias a los 65 años le hubieran dado más libertad que nunca para servir a Cristo y a su pueblo? Supongamos que la historia cambia y este mismo hombre muere a la edad de 65 años, pero en este caso su fallecimiento es el resultado de un infarto muy grave. Sufre este ataque al corazón porque desde los 30 hasta los 65 años nunca le dio importancia a la necesidad de establecer un estilo de vida que fuese consecuente con los principios.
ya probados, de una dieta saludable, de ejercicio, de mantener un peso saludable y de otros medios legítimos y necesarios para preservar la vida, como dice el Catecismo Mayor. ¿Por qué no sientes el mismo dolor al escuchar esta versión de la historia? En el primer caso, la persona destruye su vida voluntaria y deliberadamente justo cuando aprieta el gatillo. En el segundo caso, destruye su vida deliberadamente a lo largo de un periodo de 35 años durante el cual se muestra indiferente hacia las prohibiciones y las directrices positivas del sexto mandamiento. Éticamente hablando, ¿existe alguna diferencia? Que Dios nos conceda la gracia para que no seamos como el hombre que ha sido descrito en el último caso. Mi amado oyente, para la gloria de Dios y para tu bien, te ruego que con toda seriedad consideres las implicaciones del sexto mandamiento con relación a la mayordomía que Él te manda a ejercer sobre tu cuerpo. Que la gracia del Señor sea contigo y continuaremos esta lectura en el siguiente video. Dios les bendiga.